Buenas tardes a todos, bienvenidos a Value School, otro miércoles más. Value School es donde Internet, como digo últimamente, aprende a ahorrar e invertir. En esta ocasión vamos a tener a una de estas personas que son, populares en el canal, porque cada vez que ponemos un vídeo de él es Xavi Brun. Todo se llena de comentarios, qué profesor, qué comunicador, traedle más. Pues bueno, vuestras peticiones y súplicas son escuchadas y le tenemos hoy no para exponer un tema, una masterclass como la que nos dio últimamente, que os recomiendo escuchar y ver. Se llamaba algo así como ¿por qué hay que valorar cada negocio de forma distinta? Es un vídeo de los recientes que tenemos en el canal y que también ha gustado mucho. Hoy vamos a hablar de un libro que ha prologado y ha revisado su traducción. Es el libro del autor Peter Seiler, o bueno, no sé si se pronuncia bien, luego lo comentaré con Xavi, que es Tan solo los mejores lo logran. Es un libro de reciente edición de la editorial Profit, a la que agradezco haber enviado un ejemplar para la entrevista y la revisión. Y bueno, pues vamos a dar paso a mi acompañante en esta sesión, Xavi Brun. ¿Cómo estás, amigo? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Encantado de tenerte de nuevo. Como digo, aquí eres muy popular y muy aclamado en todas tus apariciones en Value School. Tienes ya quite the following, como dicen en inglés, toda una comunidad que te sigue. Para quien no te conoce aún, voy a dar un breve perfil. Xavi Brun es Head of Equities Europe en TREA Asset Management. Inició su carrera como analista senior en SIA Funds, especializándose en primas. Posteriormente se incorporó en Solventis como CEO y cogestor del fondo Solventis EOS, ganador del premio Morningstar en 2018. Xavi es doctor cum laude en Ciencias Empresariales por la Universidad de Barcelona, máster en Banca y Finanzas y licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la UPF, la Universidad Pompeu Fabra. Xavi, amigo, encantado de tenerte de nuevo. Mira, este año estamos teniendo la suerte, porque ¿cuándo fue la última vez que viniste aquí, además, presencialmente a Value School? ¿Junio? En ¿Por ahí junio, sería? en junio. En La junio, verdad es que fíjate, esta fue vez te tenemos... Sí. sin público presente, pero como siempre un placer estar contigo, con todo el equipo de Value School. Y no me cansaré de agradeceros el enorme trabajo que hacéis divulgando, ¿no? Sí, O hijo. sea, Bueno, pero como es yo, espectacular. mira, Xavi, como yo digo, aquí esto es una cuestión de tres, es un trío, es una relación, digamos, abierta, porque por un lado estás tú y los que colaboráis con Value School, el otro lado está Value School, pero por otro, la comunidad de gente, es decir, sin ninguno de esos tres elementos esto no sale adelante. Y vosotros sois la sangre y la savia que desinteresadamente pues trabajáis para difundir esta misión nuestra de educar a toda la comunidad hispanohablante. Vamos al lío, tan solo los mejores lo logran. Un libro de Peter Seiler o Peter Seiler, no sé, porque me parece que el autor es austríaco o alemán, ¿no? Austríaco parece. O sea, Sí, toda aunque su vida trabaja en en Londres, Viena. ¿verdad? Correcto. Sí, Trabaja en de Londres y acuerdo. creo que ahora vive en Mónaco. Muy bien. Oye, Xavi, ¿cuál ha sido tu relación con el libro? ¿Cómo diste con él y cuál ha sido tu implicación en la edición española? Pues la verdad que fue un poco una carambola. Nosotros aquí en TREA el gestor de fondos, pues lo tenía en cartera, me hablaba muy bien de él, habíamos coincidido en algunas presentaciones del fondo y coincidió pues que cuando salió el libro le mandaron un ejemplar, justamente un ejemplar como este, que era el de inglés. Y como sabe que a mí pues me gusta muchísimo leer todo lo que cae sobre finanzas, pues me dijo, oye, Xavi, ¿te apetece? Mira que me han regalado, ¿no? Le dio una ojeada y la verdad que dije, ostras, si no te importa, déjamelo y te lo devuelvo. O sea, tanto me gustó que se lo devolví al cabo de una semana y después de haberme lo leído y haber tomado notas, porque de todos los libros de finanzas me gusta mucho tomar notas, también en este, ¿no? Sí, O sea, tengo muy toda la bien. chuleta aquí. Y la verdad que fue a través de esto, me gustó muchísimo, me lo compré, porque es un libro que lo has de tener. Eh, Mm, y en ese momento, como he publicado libros con Profit Editorial, hablé con el sí, editor y le dije, este libro es muy bueno, porque no únicamente es para la comunidad financiera, sino es para toda aquella comunidad empresarial, toda aquella gente que quiere que su empresa sea muy buena, pues te da una serie de características que al final has de mirar si las tiene o no las tiene, ¿no? Tu empresa. Por lo que me gustó muchísimo. Total, que el editorial se puso en contacto con la editorial de Peter Seiler. Peter se involucró desde el primer minuto, personalmente. Dijo quién es Profit Editorial, quién es el que revisará la traducción. He hablado
varias veces con Peter, pues a lo largo desde que nos pusimos hasta ahora, que podríamos decir Semana Santa más o menos hasta la fecha. Y la verdad que fue en desencadenante. Me llevó los libros, hablé con la editorial dijo, ¿tú crees, Xavi? Me dice, pues adelante. Pidió los derechos de traducción, hablaron con Peter dio el visto bueno y también buscaban un prologuista. Entonces Peter dijo, ¿quién hará el prólogo en español? Entonces la editorial me propuso a mí y Peter dijo, si es Xavi Brun, sin problema, ¿no? No habría problema. Más que nada, pues, por las implicaciones que tuvo. La verdad que si es buen gestor, como persona lo supera. Honestamente, las veces que he tratado con él es buena persona, ¿no? Y el resultado es lo que tienes en la mano. Es lo que tienes en la mano. Pues muy rápido mira, todo. De verdad, señal de la amabilidad del autor es precisamente que ha tenido la deferencia para todos nosotros en exclusiva de grabarnos un mensaje en audio, además en perfecto español, sorprendente. Yo decía, madre mía, un mensaje en inglés, la gente se nos va a desconectar del vídeo porque, bueno, pues vamos a pasarlo si te parece y luego comenzamos con la presentación, ¿vale? Venga, Genial. Vamos a escuchar a Peter Silent presentar su libro. Adelante. Hola a todos. Me hace especial ilusión presentar hoy en Value School mi libro Only the Best Will Do, o su versión en castellano Tan solo los mejores lo logran. Es por ello que quiero agradecer a todo el equipo de Value School, en especial a Luis Iglesias, por hacer algo realmente importante, llevar el conocimiento financiero a todos los niveles y a todos los rincones. Alain Ducasse, chef y empresario monegasco, decía: lo mejor que se puede compartir es el conocimiento. Pues este es el principal motivo de este libro. Tenía el deseo de compartir con todos ustedes la receta que me ha funcionado en estos últimos años, la inversión en empresas Quality Growth. Explicar las 10 reglas de oro que ha de tener una empresa antes de invertir. Creo firmemente en este tipo de inversión. A continuación, les intentaré exponer los 3 motivos principales y terminar con 2 recomendaciones. 1. Invertir en empresas Quality Growth permite reducir el riesgo de la inversión. Este tipo de negocios tienen unas ventajas que se traducen en márgenes altos, tanto brutos como operativos, en retornos sobre el capital empleado altos, en generar crecimientos de doble dígito en los beneficios que, a su vez, se transforman en caja, y en emplear esta caja bien, en sanear el balance o en reinvertir en el negocio. El resultado no es otro que un negocio con poco riesgo. 2. Crecimientos de beneficios superiores a la media permitirán producir rentabilidades superiores en la inversión. A largo plazo, el precio de una acción va de la mano de su beneficio. Entonces, parece lógico que, si los beneficios crecen, la cotización también lo haga. 3. Reducen el riesgo de tener pérdidas permanentes. Las características antes mencionadas se concentran en empresas cuyos negocios son estables o muy poco cíclicos, con lo que se evitan sectores como el automovilístico, energía, suministros, bancos, sectores cíclicos donde un error puede transformarse en una pérdida irrecuperable. 4. Tener paciencia. Albert Einstein decía que el interés compuesto es la fuerza más poderosa
del universo. Por esta razón que la disciplina, la perseverancia y la paciencia son ingredientes clave para obtener todo el potencial de las empresas Quality Growth. 5. Y por último, pero no menos importante, hay que estar permanentemente atento. Los negocios, igual que los seres vivos, cambian. Es por ello que debemos vigilarlos, analizarlos y observar cambios en la empresa o en el sector que puedan afectar a la evolución futura del negocio. Espero que en este rato disfruten de la charla entre Luis y Javier, igual que disfruté yo escribiendo este libro. Muchas gracias. Bueno, vaya detallazo, qué majo. Gracias, Xavi, por hacer de mediador y bueno, ha sido, cuando me lo dijiste que íbamos a tenerle a él, digamos, de esta manera, vamos, una sorpresa y te lo agradezco un montón, de verdad. Muchísimas gracias, amigo. Oye, vamos a empezar con las diapositivas que tienes por ahí preparadas, me parece, las ponemos en pantalla y te lanzo la primera pregunta porque muchos de los oyentes seguramente dirán, ¿y este gestor tan bueno es? ¿Es el único que invierte de esta manera o esto de los Quality Growth es una etiqueta inventada por él? Cuéntanos un poquito su trayectoria, la rentabilidad del fondo, quizás si el fondo sigue siendo invertible. Háblanos un poco de Peter. Bueno, la verdad que no es el primero que invierte de este tipo. Es decir, su proceso de inversión es fácil. Coge todo el universo de inversión del mundo, que hay unas 60.000 compañías, y las va desgranando. Dice, oye, que primero de todo hay unos sectores en los cuales no invierte, por unas razones que si quieres luego entramos con mayor detalle, y a partir de las compañías que le quedan dicen, oye, siguen dos reglas, cuáles son de calidad y cuáles crecen. Y ese crecimiento sí puede ser mayor que la media. De tal forma que se centra únicamente con un universo muy pequeño que cumple unas características y en especial sigue unas reglas que él dice, las 10 reglas de oro que antes ha mencionado en su vídeo. Y al final dice, si cumplen las 10, entran en el universo Sailor. Y una vez hecho, invierte pues en muy pocas compañías. Es un fondo bastante concentrado, unas 30 compañías, cuya rotación es muy baja. Porque lo único que hace es, yo ya he comprado, es una compañía donde si la calidad y el crecimiento no se merman, pues voy a continuar, ¿no? Voy a continuar. Esto también, o estas palabras a alguien que haya visto a Fan Smith, a Terry Smith, pues le puede sonar bastante. Terry Smith un poco también... uno de los, vamos a decir, no seguidores, ¿no? Sino que emplea esta filosofía a la hora de invertir, esta filosofía de empresas de calidad, de crecimiento, etcétera, etcétera. Y se centra muchísimo en esos aspectos, ¿no? Entonces, no es algo novedoso, no es algo que ha aparecido ahora y hay un montón de gente pues, que sean Quality Growth. Incluso, tanto Peter Saylor como Terry Smith, pues al final hacen bastante alusión, ¿no? a Warren Buffett, que es el padre un poco, que diríamos, del... Bueno, pues disculpad estos ahora, parece que está ahí. Xavi, se nos había caído la conexión, ahora ya estás bien. Estábamos en la parte de que aluden a Warren Buffett y puedes continuar. Y bueno, pues que lo que vengo a decir un poco es que al final no deja de ser una inversión estudiando los negocios. Una parte del análisis fundamental que aludimos todos los inversores en España. Es decir, al final los inversores españoles lo que estamos diciendo es, vamos a analizar el negocio. Solo entendiendo el negocio sabremos si la compañía está barata o no está barata. La otra es que hay unos gestores que miran una cosa o gestores que miran otra, ¿no? Pero todos al final nos centramos o se circunscribe en el hecho de analizar financieramente y fundamentalmente una compañía. Y Peter Saylor es uno de estos. Lo que pasa es que lleva hasta cierto grado el hecho de esa calidad y ese crecimiento. ¿Y cómo lo ha hecho?
Vamos a ver cuál ha sido su resultado. Pues fijaros, si nos ponemos aquí la rentabilidad de los 10 últimos años, tanto Saylor como si os fijáis el fondo insignia de Fan Smith, que quizá es el que más gente conoce, pues es la misma rentabilidad, prácticamente la misma rentabilidad, no hay diferencia entre ellos, cuya diferencia respecto a la MSCI World, incluyendo dividendos, es notable. Es unas rentabilidades superiores al 5 o 6% anualizada cada año. Y lo mejor de todo, ¿qué es? Que es una rentabilidad donde la rentabilidad no se obtiene en momentos alcistas de mercado, sino que se obtiene en momentos bajistas del mercado. Es decir, cuando el mercado baja, suelen bajar de media un 70% y cuando suben más o menos a la par. Con lo que aquí está la clave. No es lo mismo recuperar una bajada de un 30% que una bajada de un 50%. Y para explicarlo, vamos a poner un simple ejemplo. Si de 100 bajó a 70, para recuperar otra vez el 100 es una rentabilidad aproximadamente de un 33-35%, ¿no? En cambio, si bajó de 100 a 50, para volver a recuperar el 100, mi rentabilidad ha de doblar, ha de ser el 100%. Donde en un caso es casi el 40%, si bajo de 100 a 70, y el otro es un 100%. Entonces, estas tonterías son las que hacen el matiz de que lo importante no es ser el mejor cuando el mercado sube, sino ser el mejor cuando el mercado baja. Lo que él hace esta reflexión con la fábula de la liebre y la tortuga, ¿no? Que dicen que al final, pues todo el mundo sabrá la fábula de la liebre y la tortuga, pero para hacerlo rápido, liebre y tortuga se discuten y la liebre le dice, te voy a retar a una carrera, tortuga, mañana. Se retan y la tortuga, que es paciente y no para, va pasito. En cambio, la liebre, como sabe que ganará porque es mucho más rápido, pues va muy rápido, se para a hablar con el público, se relaja y justamente esa relajación es la que le permite a la tortuga anticiparse y el despiste de la liebre mientras está hablando con el público hace que al final esa tortuga gane, ¿no? Con lo que esto es un poco la fábula de ir haciendo. ¿Y en qué se basa? Xavi, Sí. te voy a preguntar Sí. un par de declaraciones. Vamos a ver. Sí. Él no es un inversor en valor, ¿verdad? Por mucho que hayas mencionado a lo mejor a Buffett al principio, es un inversor que hace, bueno, también has dejado claro que tiene una cartera muy concentrada, es muy buy and hold, es decir, él compra el negocio y lo mantiene hasta que cambien los fundamentales, Sí. vamos, no, pero no es necesariamente, bueno, de ninguna manera creo, un value investor, ¿verdad? No se considera un value investor, ¿vale? Él lo que diferencia es cuando habla del value y del growth y del quality growth, etcétera, lo hace desde un punto de vista de factores. Es decir, él lo que dice es las inversiones valor son aquellas inversiones en compañías o en sectores normalmente bastante cíclicos, es aquellas inversiones en compañías con unos PERs muy bajos. Él esto lo evita, es decir, no invierte en bancos, no invierte en commodities, no invierte en industrias de gran peso, que ahí es un poco el value investor, el que conocemos, es el que normalmente ahí se maneja bien sobre esas aguas. Él allí dice, yo allí no me manejo bien, por lo que ya no invierto. Entonces, podríamos decir que es un inversor, si a la gente le gustan las etiquetas, más quality que no value. Y tampoco sería un inversor growth. Claro, es que te iba a decir precisamente los requisitos que vamos a repasar ahora en esta diapositiva automáticamente son tan estrictos que le constriñen, el universo de inversión lo hacen tremendamente reducido. Yo lo leía y digo, madre mía, claro, invierte en 30 negocios porque es que no sé cuántos más habrá en el mundo que cumplan en estas 10 condiciones tan exigentes que les impone para entrar en cartera. Él justamente me comentaba, hablando con él, pues a raíz del libro y de la traducción, pues claro, los dos gestores, pues al final vas hablando, cuando hablas del mercado, hablas de algunas compañías, hablas de algunos sectores, y él me comentaba, me hacía alusión a un ejemplo de una compañía que había pues recientemente vendido
y que decía, le he vendido solo porque el nivel de deuda ha sido demasiado alto, mayor al que yo me esperaba, de tal forma que rompe una de mis reglas de oro y en esto debo ser tajante. Por mucho que lo demás lo vea exageradamente bien, bueno, etcétera, pero has sobrepasado de una forma desmedida mi nivel de deuda que yo exijo. Por tanto, ese punto 8 que pone balance sólido, que hace referencia principalmente al nivel de deuda, pues al final decía no, y no lo soporto, porque al final las empresas que quiebran son aquellas empresas que no pueden pagar sus deudas. Con lo que si mis empresas no tienen deuda, pues por definición no pueden quebrar, ¿no? O como mínimo, no por definición, ¿no? Pero sí por un poco la probabilidad de quebrar será bastante menor, ¿no? Entonces, esto, lo que tú bien mencionas, Luis, reduce muchísimo su universo. Es decir, no sé si recuerdo que me comentó como que está en un universo de 150 o 200 compañías, no mucho más, de las 60.000, ¿eh? Y la rotación es exageradamente baja. Mientras el crecimiento esté allí, mientras la capacidad de reinversión exista, ¿para qué vender, no? Al final... A mí me... Sí, acaba, perdona. No, que al final es justamente esto. Al final es decidir cuándo el mercado te da la razón. Si la compañía crece, pues al final, tarde o temprano, la cotización va a acercarse al crecimiento de los beneficios. Y él es su pensamiento, es su línea, ¿no? A mí me recordaba a estas listas que se conocen como reyes del dividendo o aristócratas del dividendo, donde también se exigen unos criterios muy claros para que una compañía se mantenga o una compañía caiga. Y es que los que invierten con esta estrategia dicen, no señor, no ha cumplido uno de mis criterios, se acabó. No ha aumentado el dividendo en un porcentaje mínimo o este año lo reduce, pues se acabó. Son tan estrictos que, bueno, y aquí el enfoque de Saylor es muy parecido. Esta gente, al final, tanto los aristócratas del dividendo, como en este caso Peter Saylor, han puesto en papel pensamientos. Es decir, si ahora nosotros, por ejemplo, Luis y toda la gente que nos está escuchando, hiciésemos una lista de qué entendemos por un negocio de calidad, seguramente aparecerían muchas cosas de esta lista. Y si además dijéramos, oye, ¿cuáles son las características de una compañía para que crezca, ¿no? Pues al final también saldrían muchas cosas de estas. ¿Qué vengo a decir con esto? Que muchas veces vale la pena centrarse y decir, mi estilo de gestión es este, que el estilo de gestión no es otra cosa que en qué compañías inviertes y estás cómodo. Yo hay un tipo de compañías en el cual estoy cómodo y una estructura de mi cartera en la cual estoy cómodo. Pues vale, pues todo esto al final lo debo poner en el papel. Debo poner un listado que qué tipo de compañías no invierto, qué tipo de compañías sí invierto. De tal forma que ese ejercicio es el que deberíamos hacer todos y cada uno de los gestores y nos saldría un listado bastante acotado, ¿no? Y eso realmente a mí me gusta mucho, ¿no? Y la diferencia que tiene Peter Saylor con los aristócratas del dividendo es que él comenta que hay compañías de excelente calidad, que son las de calidad, pero que no es una condición suficiente. Ser una compañía de calidad, que sería principalmente las que hacen alusión los aristócratas del dividendo, aquellas compañías pues que no han dejado de pagar dividendo los últimos 50 años, que cada año han ido creciendo o igualando el dividendo. Esas características muy concretas, pues al final él dice que es la parte de calidad, pero esa calidad se puede llevar en una compañía donde el sector ha dejado de crecer. Por ejemplo, una utility, pues un sector que ha dejado de crecer, sí es muy estable, es de mucha calidad, porque tiene muy buenos activos, etcétera, pero ha dejado de crecer. Entonces, si no crece, si el beneficio no crece, ¿cómo puede entonces crecer la cotización? ¿A base únicamente de dividendos? Y entonces ahí es donde introduce la segunda característica, que es el crecimiento. Y ahí es donde dice, el crecimiento también es una condición necesaria, pero no suficiente. Son las dos, calidad y crecimiento, que son condiciones necesarias y suficientes. Y esas dos características son las que se traducen en esos 10 mandamientos o 10 puntos, ¿no? Donde los cinco primeros hacen referencia al crecimiento. Que un modelo de negocio sea escalable, que la industria o el sector crezca. Y los 5 de abajo hacen mención al riesgo, a la calidad, que el riesgo principalmente sea bajo,
Es decir, si uno, por ejemplo, tiene el punto 6, ¿no? Tiene una baja concentración de clientes, ¿sí? O una presencia geográfica diversificada, y ahora me viene a la mente Nestlé. Nestlé tiene muchos productos en todo el mundo y no únicamente es una marca. Si una marca se deja de vender, no hay gran impacto en el nivel de ventas, ¿no? O si en un país hay un boicot, pues no hay un gran impacto en su nivel de ventas, de tal forma que el riesgo es bajo. Y este ejemplo es aplicable en los 5 puntos de abajo, de tal forma que junta negocios con poco riesgo, que son el punto 6, 7, 8, 9 y 10, con crecimiento. Y ahí esa combinación es la que hacíamos mención antes, donde lo importante no es crecer más cuando el mercado sube, sino es bajar menos cuando el mercado baja, ¿no? Fíjate que has mencionado, y en el audio que nos ha puesto Peter, él mismo lo decía, que hay sectores donde no va a invertir, por ejemplo, en empresas cíclicas, o también el sector del automóvil tampoco le gusta, según dice en el libro. Es decir, que él no invierte en sectores en que los inversores en valor, que habitualmente traemos a Value School, por ejemplo, sí pueden estar cómodamente invertidos o con una incertidumbre que le resulta manejable. Sin embargo, Peter Silence sí dice que él sí está... Vale, me parece... ¿Ya me oyes, Xavi? Perfectamente, alto y claro. ¿Me oyes ahora? Bien. Bueno, luego editaremos esta parte en el vídeo cuando la publiquemos. A ver, te decía, ¿dónde te habías quedado? ¿Dónde me he quedado yo en el comentario que hacía? ¿No me has oído nada? No, sí, que hacía referencia en el vídeo a una de estas características. Hay sectores, sí. Hay sectores en los que él no invierte y un inversor en valor quizás estaría cómodo, y sin embargo es al revés. En el factor precio, que es tan importante para que una inversión sea rentable, él no está incómodo pagando mucho por un negocio que sea bueno, ¿no? Y esto un inversor en valor probablemente no lo haga. Le cuesta. Bueno, al final, él, si nos fijamos, aquí la variable importante para él es el crecimiento. Por tanto, él dice, si el crecimiento es de doble dígito y lo puede mantener ad infinitum, me da igual lo que pague ahora, porque mi rentabilidad será doble dígito. Porque si mantienes ese crecimiento y matemáticamente hablando se puede, o sea, alguien en un Excel que ponga, si mi acción crece al 10% y el PER del último año es de 10 y este año pago un PER de 500, cuanto más largos sean los años que puedo mantener el 10%, menos impacto tiene la diferencia de PER. Por lo tanto, más razón toma ese crecimiento, ¿no? Lo que pasa es que, claro, esa temporalidad de cuánto tiempo hay es la incertidumbre de la inversión en quality growth, ¿no? Es ese nivel de crecimiento. Pero él, principalmente, y recuerdo que, en todo el libro que escribo me gusta tomar notas, ¿no? Y antes te lo he enseñado, pues aquí igual, ¿no? O sea, tomé unas cuantas notas del libro, y él decía que al final ellos buscan compañías que crezcan, industrias que crezcan, ¿no? Entonces dice, tiene un crecimiento compañías como utilities, como bancos, como telecomunicaciones, y al final este ejemplo lo tenemos en casa. Telefónica, que es un ejemplo cuando doy clases en el máster, o los másters que doy, pues al final, o aquí en Value School, cuando les explico a los chavales, que les digo, oye, Telefónica, pues es una compañía donde se esperaba muchísimo crecimiento hace como 15 años, 20 años ahora ya, el año 2000, se esperaba muchísimo crecimiento. En cambio, no tuvo nada de crecimiento. El EPS no creció nada. ¿Qué le ocurrió? Pues sí, el crecimiento ha ido más o menos creciendo, pero como el múltiplo era muy alto, el múltiplo se ha ido disminuyendo, ¿no? ¿Por qué razón ha ido disminuyendo? Pues al final, porque se han dado cuenta que el sector no crece. Si miramos un poco las ventas o los beneficios de cualquier compañía de telecomunicaciones, pues no crece, ¿no? Otro punto es que les gusta compañías con alto poder de fijación de precios, ¿no? Entonces, la pregunta es, bueno, ¿qué sector queda descartado? Todos los sectores de materias primas, donde tú no tienes capacidad de fijar el precio. Tú no puedes ir, señores, a partir de ahora el petróleo será $100. Bueno, a no ser que sea jeque árabe, ¿no? Pero a pesar de esto, son leyes de oferta y demanda, son leyes de comportamientos humanos, de añadir más capacidad, menos capacidad. Es el Capital Returns, el libro, ¿no?
Y claro, como son comportamientos humanos, al final un gestor, esos comportamientos humanos los están más cercanos, son más fáciles de predecir, ¿no? Es por esa razón que, pues, al final, gestores, pues, tenemos compañías de materias primas en las cuales decimos, oye, sí está muy bien, no sé cuándo el mercado me da la razón, pero el precio ha de ser este. No es correcto esta situación por los aspectos más personales, ¿no? Luego también busca compañías con pequeña capacidad, con poca capacidad de capital. ¿Sí? Es decir, que con poco capital puedas generar unos beneficios, es decir, un poco intensiva en capital, ¿no? Por lo que aquí automáticamente que borra las compañías de automóviles, donde nos fijamos ahora para el coche eléctrico la cantidad de inversiones que necesitan, compañías muy heavies, bancos también, o, por ejemplo, transparencia o entender un poco las cuentas. Y él ponía en el libro, recuerdo que ponía un ejemplo en el que igual estaba hablando con un banquero, decía, es que yo no invierto en bancos. Y le preguntaba, ¿pero por qué no inviertes? Pues, porque no entiendo las cuentas, las cuentas. Y el banquero respondió, y yo tampoco. De tal forma que al final cuesta saber qué es lo que hay detrás. Y por esa razón, automáticamente elimina esos sectores que, como tú muy bien dices, pues si entiendes un poco el ciclo de capital, pues te puedes encontrar cómodo, ¿no? Pero Sí, creo sí, que como desde todo ha luego. de haber un equilibrio. Claro. Me gustaría señalar, porque lo has comentado tú muy de pasada, que eres profesor del programa ejecutivo en inversión en valor y finanzas del comportamiento, el PEVI, que tenemos con ICADE. Y bueno, eres parte del claustro de profesores ya en esta edición que vamos a comenzar muy pronto. Lo digo para que sepan quienes quisieran estudiar con gente como tú o contigo directamente, pues bueno, que vayan allí, se informen del programa y si les cuadra, pues oye, que lo estudien, que sean alumnos próximos tuyos. Pues Sí, la verdad que adelante con me invitaron y las... estuve súper contento de Claro, cómo colaborar, no. ¿no? El programa ha ganado en calidad también contigo, con Dani Tello, que le tendremos pronto en Value School. En fin, que estamos enriqueciendo el claustro de profesores con fichajes estrella como vosotros. Venga, pues seguimos con la siguiente diapositiva si quieres. Genial. Pues bueno, aquí es un poco las características que se detallan muchísimo más en el libro, pero al final, si me permitís, esto es una cuña que hice yo, ¿no? Al final el libro, cuando tú lo terminas, dices, ¿en qué se basa? En entender el negocio y entender el negocio. Cuando tú analizas una compañía cíclica y entiendes muy bien el negocio, dices, vale, muy bien, ya sé dónde estoy, ya sé lo que me va a venir por delante, si es un viacrucis o no, y en una empresa de calidad también. Es decir, la profundidad de entender el negocio hace que lo último sea el precio. Lo último de que se habla sea el precio. Y cuando entiendes muy bien el negocio, lo que te hace es, bueno, invierto, por lo que la pantalla con las cotizaciones me da igual. Me da igual, solo tengo que hablar con la compañía 4 veces al año, que es cuando presenta resultados, para saber si su negocio se está deteriorando, su ventaja se está deteriorando o su capacidad de crecimiento es notable o no, ¿no? Y él menciona que para él hay como 2 tipos de negocio. Hay los negocios defensivos y hay los negocios ofensivos, donde los negocios defensivos lo que hacen es que las ventas, que están compuestas por la P, que es precio, y por la Q, que es la cantidad de productos que tú puedas vender o de servicios, dice que los defensivos, el P, siempre estás a la defensiva, ¿no? Hostia, el P, pues, oye, pues voy a bajar el precio para coger cuota de mercado, voy a hacer tal. En cambio, los ofensivos son ellos los que dictan el precio, los que dicen, señores, a partir de ahora mi precio será este. Y ejemplo que pone es Microsoft. Pues Microsoft, ¿qué hace? Oye, pues al final dice, señores, a partir de ahora el paquete de Office vale tanto dinero. Y a partir de ahora el paquete de Office ya no se vende, sino que es una suscripción anual que vale tanto dinero. Esa es un ejemplo de compañías o negocios ofensivos, que son ellos los que tienen capacidad de imponer el precio. Por lo que si ellos tienen capacidad de imponer el precio, es un resultado de unas ventajas competitivas muy grandes y es la consecuencia de esto es que los beneficios te irán creciendo año tras año, ¿no? Con lo que esto es un poco el resumen que yo le doy a la compañía, ¿no?
Extraído del libro es el gráfico de abajo a la derecha, donde aquí es un poco pues, el performance de su fondo, estos últimos, por ejemplo, de 15 años, más o menos 12 años en ese periodo, y donde nos pone la evolución de los beneficios. Si nos fijamos, y esto siempre decimos los gestores, los beneficios, la cotización siempre va de la mano de los beneficios. Si los beneficios suben, tarde o temprano la cotización también lo hará, ¿no? Y en ese aspecto, y haciendo un poco resumen de lo que comentaba justamente antes, él decía que quality no es lo mismo que growth y no es lo mismo que quality growth. Las compañías quality tienen unas características, las compañías growth tienen otras características y las compañías quality growth es otra característica muy distinta, donde son compañías donde han tenido beneficios crecientes los últimos años, son compañías que gozan de unas ventajas competitivas exageradamente altas, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego, ¿qué nos dice? También te iba a decir, Xavi, que es que además otro de los factores es que son excelentes asignadores de capital. Es decir, que es que lo tienen que hacer todo bien. Sí. Bueno, el título del libro no es una exageración. No, para nada. Y está muy bien buscado, no es coincidencia, ¿eh? Porque al final tú puedes estar en un caballo, ¿no? Donde al final te corre una carrera buenísima y el caballo es buenísimo, pero el jinete también hay que ser bueno, ¿no? O haciendo un paralelismo con el motor. Ahora que Fernando Alonso pues, ha vuelto a la Fórmula 1, pues al final el coche es muy importante, pero no es suficiente. El piloto es muy importante. Por tanto, manteniendo un poco las diferencias, el poner lo que el negocio genera en buenos lugares, eso es clave. Y eso se le llama asignación de capital. Y esa asignación de capital hace que tengas que invertir en partes del negocio o en otros negocios, tales que la rentabilidad sea igual o superior a la que tú has tenido históricamente, ¿no? Y si lo logras, bingo, ¿no? Es por esa razón que muchas veces el jinete, ¿no? Es el conductor de ese Fórmula 1, pues nos interesa muchísimo saber pues qué hace, cómo lo hace, qué piensa, qué incentivos tiene, etc, etc, ¿no? Muy bien. Y bueno, y en el libro él está muy bien, pero al final dices, oye, su mentoría está muy bien, pero ¿cómo lo valoro? ¿No? ¿Cuál es la valoración? ¿Cómo se llega a un terreno donde diferencias entre comprar o vender, ¿no? Pues al final él lo que dice es, yo me centro en los retornos, la capacidad que tiene la compañía de reinvertir, esa localización de capital. Yo reinvierto, pero esa reinversión, si no la puedo reinvertir en otros lugares que me den más beneficios y como consecuencia esos beneficios me crezcan, pues al final el ROI no sirve, ¿no? Y es lo que decía antes de compañías donde sectores muy maduros, son sectores donde sí, tú tienes una rentabilidad muy buena, pero si no la puedes reinvertir para crecer, pues ¿qué haces? Pagas muchos dividendos. Y el incrementar el payout para él es un punto que dices, ojo, cuidado, que esto puede significar que la compañía no está sabiendo dónde poner sus inversiones. Es por esa razón que el crecimiento del beneficio es importante. ¿Y de dónde ha de venir? Lo ideal, de ventas. Porque si el incremento de beneficios proviene de costes, malo. Él dice, porque si viene de una reducción de costes, por ejemplo, de personal, esto es limitado. Si viene por una reducción de intereses, también es limitada. Y si una reducción de impuestos, también es limitada. Por lo que la mejor forma de crecer un beneficio es sí o sí a través de un crecimiento de ventas, ¿no? Y esto te viene de un re-rating. Oye, pues si yo tengo un PER de 10, o un PER de 15, un PER de 20, un PER de 30, pues otra valoración viene por el crecimiento de beneficios y otra valoración viene por cuánto pagas por kilo de beneficios. Si el múltiplo que pagas por ese kilo de beneficios también te aumenta, la pregunta que se plantea es, ¿ha mejorado el negocio? Si la respuesta es que no, ese re-rating es simplemente pues porque hay gente que está buscando esos buscadores de dividendos, ¿no? Pues que el dividendo es tan alto que la gente busca justamente esa rentabilidad por dividendo. Si el re-rating es que el negocio ha mejorado, vale. ¿Está justificado? No. Si no está justificado esa mejora del negocio, vender. Y si es que sí, comprar. Y al final, él lo que no lo menciona de una forma directa,
pero al final se intuye de que dice, oye, ese pago, ese PER, va muy acorde, va muy ligado de la mano del incremento de capacidad que tenga de beneficios. Si la empresa tiene una capacidad de beneficios, de crecer esos beneficios del 5%, esto se equivale a un PER de 15. Si la empresa tiene la capacidad de reinvertir al 10% o de crecer esos beneficios al 10%, se traduce en un PER de 20. Con lo que el PER es el resultado de una capacidad de reinversión. Y esa capacidad de reinversión es lo que él determina y luego encuentra cuál debería ser el PER acorde a esa capacidad de reinversión, ¿no? Y esto es un poco la fórmula mágica que hace. Y luego, como todo el mundo, como todos los gestores decimos, ojo, no pagues demasiado. Y este ejemplo lo he puesto yo, ¿no? De no pagues demasiado. Este es un ejemplo que pongo juntamente con el de Telefónica o Microsoft en su día, donde a pesar de saber muchísimo que ese negocio crecerían los beneficios, si pagas demasiado hace que tu inversión vaya a cero, porque la valoración o lo que uno puede ganar proviene de dos sitios. Uno es crecimiento de beneficios y el otro es cuánto pagas por esos beneficios. Si nos fijamos aquí en el caso de Coca-Cola, la línea amarilla es el crecimiento de los beneficios hace un periodo de 10 años. La línea de abajo, ese marrón, es la evolución del múltiplo, donde si nos fijamos, el múltiplo en el 99 era de 50, era demasiado para ese negocio. ¿Qué ocurrió? Que el beneficio sí subieron, por esa razón cotizaba un PER de 50, pero era demasiado. Por esa razón, quien invirtió en Coca-Cola durante 15 años, su rentabilidad fue prácticamente nula, ¿no? Y esto es un poco lo que dice en muchísimas más páginas, mucho más detallado, con ejemplos, Peter Saylor, ¿no? Y la verdad es que, honestamente, a mí este libro, a mí me gusta mucho decir que hay libros que me hayan ayudado a clasificar ciertas ideas. Y este libro, juntamente con otros de este mismo estilo, me ayudó mucho a clasificar las compañías que nosotros denominamos compounders, que son aquellas compañías donde los 10 últimos años han crecido los beneficios y donde gozan de ventajas competitivas exageradamente altas. Y justamente esas compañías no hay que mirarlas que tengan un PER bajo o un PER alto, que también, sino lo más importante es su capacidad de reinversión de aquí a futuro. Y esto te plantea preguntas muy distintas con el management, por lo que cuando te sientas con ellos es, oye, ¿por qué has crecido tanto tu capacidad? ¿Hay alguien en un garaje? Y un poco lo que comentábamos al principio, ¿no? Por esa razón me apresuré a ir a la editorial y decirle, editorial, este libro está muy bien, traducirlo al castellano, ¿no? Oye, ¿y para qué lector puede sacar mayor provecho del libro? Diré, para quienes están escuchando, que a mí no me ha parecido un libro excesivamente técnico. Creo que cualquier persona que siga Value School y nuestros contenidos regularmente tiene ya el bagaje, el vocabulario, las nociones suficientes para poder leerlo con aprovechamiento. Pero bueno, ¿cuál es tu opinión, Charlie? Bueno, insisto en que es cierto que él me comentó, oye, informa a los amigos de Value School que a partir de esta edición del máster estoy como profesor. Lo digo porque, bueno, pues si queréis escuchar sus clases magistrales y ejemplos como los que está poniendo en el máster este año, él va a impartir una sesión y es un máster además que se va a ofrecer de forma presencial y también a distancia, con lo cual aquellos que no estéis en Madrid, no os preocupéis que se puede hacer a distancia por videoconferencia, pues como llevamos casi viviendo a lo largo del pasado año y medio. Además, quienes estéis en Madrid podéis ir a las clases presenciales. Xavi, ya estás de nuevo de vuelta, chico. Esto es un poquito accidentado. Disculpar, no sé qué está ocurriendo con la... No, bueno, no pasa nada. Me dice Celina que, bueno, ya creo que era la última diapositiva, era esa, ¿verdad? Ya no hace falta que compartas Sí. la pantalla, ¿cierto? Vale, de acuerdo. Pues mira, te voy a preguntar, estábamos hablando de ¿para qué lector recomiendas tú el libro? Pues mira, yo recomiendo el lector. Aquí hay, vamos a decir, dos tipos de lectores. Aquí el lector, pues, iniciado. Es un libro para un lector iniciado y, oye, yo quiero empezar, por lo que no hay tecnicismos, no hay mucha complejidad. Y para aquel avanzado, ¿vale? ¿Por qué razón? Porque al final lo que te permite es muchas cosas que tú vas haciendo, te pone nombre y apellidos. Te pone nombre y apellidos y te lo clasificas súper bien. Por esa razón,
es que el espectro es tan grande que Sí. es gente desde inicial, es decir, es un libro, vamos a decir, introductorio, como Sí. alguien que te pone los puntos sobre las is, ¿no? Te lo clasifica muy bien. Sí. Desde luego, fíjate, yo estaba pensando que si yo fuese un inversor que elijo un selector de valores, que yo invierto para mi propia cartera y elijo acciones, el libro de Seiler, digamos que estaría poniendo etiquetas y explicándome las cosas que yo ya hago. Es decir, me va a nombrar las cosas que ya hago y me va a explicar por qué las estoy haciendo, ¿no? Y esto desde la perspectiva de un gestor profesional tan exitoso. Además, diré que el libro son 165 páginas, me parece, 170, o sea que no, tampoco es muy grueso. Y tengo una pregunta que, a ver, yo te digo, si solamente las mejores empresas entran en la cartera, si él es tan exigente, si también un gestor como tú dices, que son 10 criterios, madre mía, que te seleccionan 30 empresas para casarte con ellas toda la vida, ¿por qué no lo hace todo el mundo? Es decir, un inversor en valor, les vemos ahora sufriendo porque los tanqueros o aplaudiendo porque el carbón, el uranio sube. Es decir, en sectores que a lo mejor un inversor en valor y sus copartícipes llevan 4 años ahí rezando porque las cosas cambien, porque sí, es decir, el otro día leía yo en las redes, decía, si es que los value suelen tener razón, pero tardan mucho tiempo en tenerla. Es decir, ¿por qué no se lanzan a invertir en estas 30 empresas que son tan fantásticas? Es decir, ¿qué os lleva a mantener vuestro estilo a pesar de que un autor como Peter Seilen, gestor, dice, mira chicos, 30 empresas a largo plazo, comprar y mantener y olvidaos? Es la comodidad que uno tiene con sus inversiones. Es igual que hay muchos deportistas que se centran en su especialidad, pues esto es exactamente igual. Hay gente pues que está mucho más cómoda invirtiendo solo para poner un ejemplo extremado, ¿no? En bancos. No, es que yo solo invierto en bancos porque es que los conozco tal cual, sé cuándo el tipo de interés subirá, bla, lo conozco perfecto y solo invierto en bancos. Oye, perfecto, tú te mueves en esas aguas, ¿no? Y entonces les enseñas libros como este y dices, sí, está muy bien, pero es que se me aparta, ¿no? Un poco de mis aspectos que tengo que ver y analizar. Yo solo quiero ver un múltiplo, que es el price to book en los bancos y el ROI de la que invierten y ya está, no miro nada más. Perfecto. Pero también hay otros mundos, ¿no? A mí me gusta mucho aprender de los mejores en todos los aspectos. Por esa razón, pues al final lees libros de Einstein, lees libros de gurús e intentas, oye, ver un poco cómo piensan, qué es lo que hacen, cómo lo hacen. Recuerdo, pues mira, yo he aplicado cosas que no te lo creerás, pero es de Ferran Adrià. Fíjate, Ferran cuéntame, Adrià, explícame tal eso. como estructura él. Bueno, pues la verdad que viendo programas suyos que están en los canales estos, pues estas plataformas de televisión. Streaming, sí. Exacto, pues hay unos que no sé si incluso está en YouTube, que es un poco su historia, ¿no? Y el por qué y dónde he ido ahora con el Bully Foundation. Y él lo que está haciendo es que yo quiero clasificar todos los alimentos. Quiero clasificar esto de dónde viene y esto me viene de aquí y esto me viene de allá. Y recuerdo en una imagen que tenía en su taller aquí en Barcelona que era espectacular, pantalla, o sea, pizarras enormes, llenas de posits, llenas de fotos de alimentos, con flechas que indicaba esta tiene relación con esto, luego para esto, luego tal, poniendo todo cronológicamente. Y esto me dio a mí, juntamente con Félix Rodríguez de la Fuente, que a mí de pequeña me gustaba mucho, una relación de el análisis 3D, donde es el análisis de que para mí cada empresa es un ente que al mismo tiempo afecta sobre todos los demás. Intento ver toda la cadena de producción. Tiro para proveedores, tiro para clientes. Al mismo tiempo, los clientes de esos clientes, los clientes de los clientes, los proveedores de los proveedores. Me encanta hacer, en pequeña escala, ese mapa que hacía Ferran Adrià, pero en empresas. En empresas. Qué bueno, qué bueno. Y la verdad que bueno, pues te ayuda, ¿no? Por esa razón, a mí este libro me ha gustado
porque mi forma de gestionar, que es puramente el análisis fundamental, que es value, que se encuentro súper cómodo invirtiendo también en compañías cíclicas, pero al final el problema de las compañías cíclicas es que cuando el mercado te da la razón. ¿Sí? De esta forma que me gusta decir lo de las inversiones estructuradas o bien clasificadas, ¿no? En las cuales, pues a partir del libro de Peter Lynch, de Peter Saylor, pues te ha ayudado a clasificar un tipo de compañías en las cuales tú tenías poca información, que son aquellas compañías, las compounders. Cómo valorarlas, cómo analizarlas, y estos 10 mandamientos, pues obviamente ayudan. Un montón. Oye, te voy a pasar una pregunta que ha enviado un oyente. Dice, en el audio de presentación de Peter Saylor menciona algunos sectores poco aconsejables según criterio de Quality Growth. La pregunta es, ¿cuántas empresas del IBEX cumplen estos criterios? Una. Inditex. Solo cumple Inditex. Fíjate. Solo cumple Inditex. Hasta lo que yo sé, ¿eh? Muy bien. Y por casualidad, no sé, ¿la tiene Saylor en cartera? ¿Sabes tú si la lleva? Pues ¿la ha llevado? Sí que la tiene. En reuniones periódicas que hacemos con su equipo de análisis sí que la tiene, ¿no? Y la razón es que él dice que tiene una ventaja y es su capacidad superior de gestionar el negocio. Es decir, la forma de gestionarlo, que al final es lo que decimos todos, es lo que se enseña en las escuelas de management. Su capacidad en toda la cadena de suministros es la que le da esa ventaja competitiva. Y está en un sector grande, cumple todas las características. Muy bien, pues mira, nos agradece el oyente la respuesta. Xavi, yo te agradezco el tiempo que nos dedicas siempre con esa excelente disposición con la que siempre trabajas con Value School y en este caso, gracias por alertarme sobre la presencia del libro porque lo vi a través de Twitter que tú lo promocionabas, comentabas de la edición. Es un libro, bueno, como digo, muy recomendable también para conocedores y también para iniciarse. Tan solo los mejores lo logran. Oye, Xavi, cuéntanos, ¿cuándo empecé las clases del máster del PEVI, el Programa Ejecutivo de Inversión en Valor y Finanzas de Comportamiento? Pues creo que lo empezamos en breve. Quedan muy pocas plazas, por lo que me informan los directores, quedan pocas plazas y la verdad que vi el programa y vi los ponentes y honestamente es un máster que a mí me hubiera gustado hacerlo cuando empecé, ¿no? Pues porque al final, es que siempre lo digo, que un máster ha de ser profesionalizador. Y qué mejor que profesionales dando clase, donde se centran, sí, en teoría, que está muy bien, porque dicen, esta teoría, ¿dónde se ve? Aquí, aquí, aquí. ¿Cómo se aplica? Aquí, aquí, aquí. ¿Con qué ejemplos? Pues mira, yo tengo en cartera esta compañía. ¿Y por qué la tengo? Por esto, por esto, por esto. Y desde luego. ¿Cómo se llama? Sí, ¿cómo se llama tu asignatura? ¿Qué impartes? Análisis fundamental. O sea, dentro del análisis fundamental daré un poco parecido a las sesiones de Value School de la escuela de verano. Perfecto. Bueno, un poco, qué gozada. Un poco por ahí. Qué gozada, chico. Pues nada, oye, ahí queda la invitación a los futuros inversores en valor que quieran formarse con los que ya lo están haciendo, con los profesionales. Y nada, que ojalá te veamos por Madrid de nuevo pronto, de aquí a diciembre. Y nada, chico, esta es tu casa como siempre y es un placer de nuevo charlar contigo. Un abrazo muy fuerte, cuídate mucho. Un abrazo. Hasta pronto, Xavi. Bueno, amigos, vaya pasada de sesión con Xavi Brun recomendando el libro de Peter Saylor. Una lectura finita y muy enjundiosa que se puede aprovechar. La semana que viene tenemos otro libro, el libro de Morgan Housel. Si has estado por la comunidad de Twitter durante el año pasado, viste que hubo un libro que lo rompió en Estados Unidos, The Psychology of Money, que se ha traducido en español como Cómo piensan los ricos. Lo vamos a presentar y comentar la semana que viene, el miércoles, con Sergio Falla, de Alfa Positivo. Si queréis, nos acompañáis. Nos vemos la semana que viene, miércoles a las 7 en Value School. Entonces, feliz semana.